Las empresas son un grupo social en el que a través de la administración del capital y el trabajo se producen bienes y o servicios tendientes a la satisfacción de las necesidades de la comunidad. Están clasificadas mediante los siguientes criterios: según su actividad o giro, según el origen del capital, según su magnitud o tamaño y otros criterios. Según su actividad o giro, las empresas pueden clasificarse de acuerdo con la actividad que desarrollen en industriales, comerciales y de servicios. Industriales. La actividad primordial de este tipo de empresas es la producción de bienes mediante la transformación y o extracción de materias primas. Las industrias, a su vez, son susceptibles de clasificarse en industriales extractivas, cuando se dedican a la explotación de recursos naturales, ya sea renovables o no renovables, entendiéndose por recursos naturales todas las cosas de la naturaleza que son indispensables para la subsistencia del hombre. Ejemplos de este tipo de empresas son las pesqueras, madereras, mineras, petroleras, etc., como por ejemplo Ecopetrol. Industriales manufactureras. Son empresas que transforman las materias primas en productos terminados. Y pueden ser de dos tipos. Empresas que producen bienes de consumo final, producen bienes que satisfacen directamente la necesidad del consumidor. Estos pueden ser duraderos o no duraderos, suntuarios o de primera necesidad. Verbo y gracia, productos alimenticios, prendas de vestir, aparatos y accesorios electrónicos, etc., o empresas que producen bienes de producción. Estas empresas satisfacen preferentemente la demanda de las industrias de bienes de consumo final. Algunos ejemplos de este tipo de industrias son las productoras de papel, materiales de construcción, maquinaria pesada, maquinaria ligera, productos químicos, etc. Y las industriales agropecuarias. Como su nombre lo indica, su función es la explotación de la agricultura y la ganadería, como por ejemplo la empresa agraria San Antón. Comerciales. Son intermediarias entre productor y consumidor. Su función primordial es la compraventa de productos terminados. Y pueden clasificarse en comerciales mayoristas, cuando efectúan ventas en gran escala a otras empresas minoristas, que a su vez distribuyen el producto directamente al consumidor, como por ejemplo Carrefour. Comerciales minoristas o detallistas, las que venden productos al menudeo o en pequeñas cantidades al consumidor, como por ejemplo Oxxo. Y comerciales comisionistas, se dedican a vender mercancía que los productores les dan a consignación, percibiendo por esta función una ganancia o comisión, como por ejemplo el Grupo Montesa o el Grupo Interbolsa. Y de servicio, como su denominación lo indica, son aquellas que brindan un servicio a la comunidad y pueden tener o no fines lucrativos. Las empresas de servicio pueden clasificarse en servicios de transporte, de turismo, transporte de mercancías, transporte fluvial o marítimo y transporte aéreo. Servicios de instituciones financieras, como por ejemplo Bancolombia, Fincomercio, Davivienda. Servicios públicos, como agua, luz, energía y comunicaciones. Y por ejemplo encontramos empresas como Codensa, Gas Natural, EPM y Acueducto. Servicios privados, donde encontramos asesorías y por ejemplo empresas como Qualos, y agencias de publicidad, en donde encontramos empresas como Icono Publicidad y Dancegirl Is Colombia.
Según el origen del capital. Dependiendo del origen de las aportaciones de su capital y del carácter a quienes dirigen sus actividades, las empresas pueden clasificarse en empresas públicas. En este tipo de empresas, el capital pertenece al Estado y generalmente su finalidad es satisfacer necesidades de carácter social. Pueden ser subclasificadas en centralizadas, desconcentradas, descentralizadas, estatales y mixtas o paraestatales. Empresas privadas. Lo son cuando el capital es propiedad de inversionistas privados y la finalidad es eminentemente lucrativa. A su vez pueden ser nacionales, cuando los inversionistas son nacionales, o nacionales y extranjeros, y transnacionales, cuando el capital es preponderantemente de origen extranjero y las utilidades se reinvierten en los países de origen. Según su magnitud o tamaño, estas empresas poseen los siguientes indicadores de clasificación: volumen de ventas, tamaño de capital y número de empleados, y pueden darse las siguientes categorías. Microempresa, si poseen menos de 10 trabajadores. Pequeña empresa, si tiene menos de 50 trabajadores. Mediana empresa, si tiene un número entre 50 y 250 trabajadores, como por ejemplo Toto. Y gran empresa, si posee más de 250 trabajadores, como por ejemplo Ecopetrol. Otros criterios, según su régimen jurídico. Desarrollo de la empresa en forma individual. Primero, persona natural corriente. Son personas naturales todos los individuos de la especie humana, cualquier sea su edad, sexo, estirpe o condición. La persona natural es aquel individuo que, actuando en su propio nombre, se ocupa de manera profesional de alguna o algunas de las actividades que la ley considera mercantiles. La persona natural responderá con todo su patrimonio, tanto personal como familiar, por las obligaciones que adquiera en desarrollo de su actividad económica. Empresa unipersonal. Es una persona jurídica conformada con la presencia de una persona natural o jurídica, que destina parte de sus activos a la realización de una o varias actividades de carácter empresarial. Una vez inscrita ante la Cámara de Comercio de Bogotá, la empresa unipersonal surge como una persona jurídica distinta al empresario o al constituyente. La empresa unipersonal requiere ser creada mediante documento privado de constitución. Sociedades por acciones simplificadas. Pueden constituirse por una o más personas mediante documento privado en el que indiquen los requisitos necesarios. Desarrollo de la empresa integrada por dos o más personas. Sociedades comerciales. Son jurídicas que se constituyen por un contrato de sociedad en virtud, en el que dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. Las sociedades se clasifican en sociedades personales, capitalistas y de naturaleza mixta. Las sociedades personales son aquellas en las que todos los socios se conocen entre sí y tanto la sociedad como los socios responden con la totalidad de su patrimonio de forma solidaria e ilimitadamente por las obligaciones sociales, lo que le da derecho a todos los socios a administrar la sociedad. Ejemplo, sociedades colectivas y comandita simple. Sociedades capitalistas. Son aquellas sociedades en las que no se sabe quiénes son los socios y estos responden hasta el monto de sus aportes por las obligaciones sociales. Ejemplo, sociedades anónimas, comandita por acciones y sociedades por acciones simplificadas. Sociedades de naturaleza mixta. Son aquellas sociedades en las que todos los socios se conocen entre sí, pero solo responden por las obligaciones adquiridas
por la sociedad hasta el monto de sus aportes. Ejemplo, las sociedades limitadas. Sociedad colectiva. Se constituye mediante escritura pública entre dos o más socios, quienes responden solidaria, ilimitada y subdiariamente por todas las operaciones sociales. Cada socio deberá entregar sus aportes en capital, especie o en trabajo, definiendo de esta manera el capital social de la empresa, que no tiene ni un mínimo ni un máximo según la ley comercial. Sociedad limitada. Se constituye mediante escritura pública entre mínimo 2 socios y máximo 25, quienes responden con sus respectivos aportes y en algunos casos se puede autorizar la responsabilidad ilimitada y solidaria para alguno de los socios. Cualquiera que sea el nombre de la sociedad deberá estar seguido por la palabra limitada. Sociedad en comandita simple. Se constituye mediante escritura pública entre uno o más socios gestores y uno o más socios comanditarios o capitalistas. Los socios gestores responden solidaria, ilimitada y directamente por las operaciones, y los socios capitalistas o comanditarios solo responden por sus respectivos aportes. Cuando se constituye este tipo de sociedad, se debe definir en la escritura pública el tiempo de duración de la empresa. Sociedad en comandita por acciones. Se constituye mediante escritura pública entre uno o más socios gestores y por lo menos 5 socios capitalistas o comanditarios. Los socios gestores responden solidaria, ilimitada y directamente por las operaciones, mientras que los socios capitalistas solo responden por sus respectivos aportes. Sociedad anónima. Se constituye mediante escritura pública entre mínimo 5 accionistas, quienes responden hasta por el monto o aporte de capital respectivo que han suministrado para la sociedad. Se debe definir en la escritura pública el tiempo de duración de la empresa y que lo hayan expresado en su documento de fundación o estatutos. La empresa asociativa del trabajo es una organización económica productiva cuyos asociados aportan su capacidad laboral por tiempo indefinido, y algunos además aportan alguna destreza tecnológica o conocimiento necesario para el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Sociedades agrarias de transformación. Son un nuevo tipo de sociedad constituidas como empresas de gestión en las que no se exige el riesgoso aporte de fondo o la granja del socio. Solo las personas titulares de explotación agraria pueden ser socias de la SAT. El número mínimo de socios necesarios para la constitución de una SAT será de 3. El establecimiento de comercio. Está definido en el Código de Comercio como un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa. Una misma persona podrá tener varios establecimientos de comercio y a su vez un solo establecimiento de comercio podrá pertenecer a varias personas y destinarse al desarrollo de varias actividades. Criterios económicos, donde están las básicas, las semibásicas, las secundarias, las nuevas y las necesarias. Y criterio de duración, donde están las temporales y las permanentes. La organización es el establecimiento de la estructura necesaria para la sistematización racional de los recursos, mediante la determinación de jerarquías, disposición, correlación y agrupación de actividades, con el fin de poder realizar y simplificar las funciones del grupo social. Principios de la organización. Existen 9 principios que proporcionan la pauta para establecer una organización racional. Se encuentran íntimamente relacionados y son: del objetivo. Todas y cada una de las actividades establecidas en la organización deben relacionarse con los objetivos y propósitos de la empresa. Especialización. El trabajo se realizará más fácil si se subdivide en actividades claramente relacionadas y delimitadas. Mientras más específico y menor sea el campo de acción de un individuo,
mayor será su eficacia y destreza. Jerarquía. Es necesario establecer centros de autoridad de los que emane la comunicación necesaria para lograr los objetivos, en los cuales la autoridad y la responsabilidad fluyan en una línea clara e ininterrumpida, desde el más alto ejecutivo hasta el nivel más bajo. Paridad de autoridad y responsabilidad. Se le debe otorgar autoridad a una persona cuando se le da una responsabilidad. Unidad de mando. Por cada centro de autoridad debe haber un único jefe al que todos deben reportar. Difusión. Para maximizar las ventajas de la organización, las obligaciones de cada puesto que cubran responsabilidad y autoridad deben publicarse y ponerse por escrito. Amplitud o tramo de control. Hay un límite en cuanto al número de subordinados que deben reportar a un ejecutivo, de tal manera que éste pueda realizar todas sus funciones eficientemente. De la coordinación. Las unidades de una organización siempre deberán mantenerse en equilibrio. Tipología de la organización. Se refiere a los distintos tipos, sistemas o modelos de estructuras organizacionales que se pueden implantar en un organismo social. Los tipos de organización más usuales son: organización lineal o militar. Todas las decisiones están bajo la responsabilidad de una sola persona. Organización lineal o de Taylor. Consiste en dividir el trabajo y establecer la especialización de manera que cada hombre, desde el gerente hasta el obrero, ejecuten el menor número posible de funciones. Organización lineal-funcional. Combinan la organización lineal y funcional para aprovechar las ventajas de las dos. Organización staff. Esta organización cuenta con asesores expertos. Organización por comités. Formadas por grupos de personas llamados comités que solucionan los problemas. Organización matricial. Consiste en combinar la departamentalización por proyecto con la de funciones. Veamos algunos ejemplos. A continuación, hay muchas empresas de acuerdo a los criterios evaluados. Alcanzar en la vida lo impensable, lo inimaginable, lo que algunos llaman imposibles. Es necesario tener una visión clara y objetiva de nuestras metas y asimismo la confianza y decisión para lograrlas. Hoy hemos llegado al lugar donde estamos gracias a que desde un inicio decidimos crear. Así nació nuestro grupo. Así nació Grupo Bimbo. ¿Sabes? El regalo para mamá te puede salir gratis. Cómprale una tarjeta regalo y te podrás ganar otra por el mismo valor. Solo debes pasar tus puntos éxito y quedas inscrito en...
Nuestra empresa se llama Dev Design. Nuestro eslogan es Tu imaginación, tu creación, o Your Imagination, Your Creation. Somos una empresa dedicada a materializar los diseños y a comercializarlos. Somos una empresa privada, sociedad anónima simple. Somos una mediana empresa. Estamos a nivel nacional. Pertenecemos al sector secundario y nuestro tipo de organización es funcional.